Bueno, bueno, reitero otra vez, si quieren entrar en las 6, que son poquitos, no hay ningún problema, pero cuando se corta, esta terminó. En el campus está el horario de las 6. No, yo les decía, vieron que es como si yo les digo a ustedes, para probar las prácticas, no sé, tienen que poder hacer un proyecto y dar bien las clases. Veo el proyecto, está perfecto, los voy a ver dar las clases y dan clases de 10 y los desapruebo. Y le digo, ¿por qué me desaprobás? Y porque participaste poco. Bueno, pero vos, tu intencionalidad era que yo haga bien un proyecto y de clases, no que sea participativo en las clases, por dar un ejemplo. Muchas veces lo que yo vi en los proyectos, que por ahí se los ponía, es que ustedes ponían, no sé, una pavada, ¿no? Que los chicos practiquen juegos utilizando técnicas tácticas, bla, haciendo bla, 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 ¿no? Ahora, cuando los iban a evaluar, voy a evaluar la participación, si se portan bien, si responden a las consignas. O sea, no estás evaluando, si vos querías que jueguen aplicando técnicas, que puede estar bien o mal esto, ¿no? Después evalúa si juegan aplicando técnicas. Se los digo porque, por lo menos en los dos, cuando todavía no estaba el teórico, fue uno de los errores más grandes que encontré. Y otra cosa, si yo a ustedes los hago, yo qué sé, yo voy a hacer ahora yo soy profesor de matemática y quiero hacer un examen para ver si los chicos saben, tengo que diseñar una prueba, hago una serie de ecuaciones en un papel y se las doy para que los chicos lo resuelvan. O cuentas, ponele. Ese papel que yo hice con las cuentas, que se lo doy para que lo resuelvan, es el instrumento de evaluación. Y este es mi instrumento que yo utilizo para evaluar. Por ahí, si fuera profesor de danza, les hago hacer una coreografía, y esa coreografía sería el instrumento de evaluación. Capaz que si soy profesor de educación física y yo quería que jueguen aplicando técnicas en un partido, en el momento de evaluar, los haga jugar un partido. El instrumento es ese, es el partido. Que ustedes después hagan una planilla y vayan registrando todo lo que juegan, ese es el instrumento de registro, no es el instrumento, porque esto es algo que apareció mucho y yo se los ponía, ojo que eso es el instrumento de registro. Esa planillita es un instrumento de registro sobre la evaluación que se va haciendo, ¿sí? Que tienen que estar las dos, fíjense que se piden los instrumentos en el documento de la cátedra. Pero presten atención cuando piden un instrumento de evaluación, cuando piden un instrumento de registro, ¿sí? Y lo más importante es, evaluemos lo que tomamos. Otro error que yo lo vi en algunos proyectos, que por ahí ponían que los alumnos puedan aplicar distintas técnicas, bla, y hacían hincapié sobre la técnica, que no está mal, pero después les tomaban un partido. Entonces vos decís, si yo quiero que se apropie la técnica, le hago hacer un drill para ver si se apropió de la técnica, porque por ahí se apropió, pero en situación de juego es otra cosa. No es lo mismo que se apropie de la técnica a que la aplique en una situación de juego. Si yo quiero que la aplique en una situación de juego, bueno, ¿qué tomo? Una situación de juego, a ver si la puede aplicar o no. ¿Se entendió? Medio así Profe, y los indicadores, por ejemplo, indicadores de avance sería un registro que podemos tener. Claro, El profe, claro, eso sí. sería indicador de avance, por ejemplo. Claro, el indicador es lo que te permite ver, o sea, hay distintas variables, ¿no? Vos podrías decir, yo qué sé, no sé, vamos a decir una pavada, ¿no? Vóley, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, a ver, yo tengo que saber, eso generalmente el profesor lo hace un poco de oficio, ¿no? Pero está bueno esto de usar tablas o rúbricas, porque también le permite ver al alumno cuál es el error. Entonces vos decís, por ejemplo, para el remate, bueno, ¿qué indicadores voy a tener para el remate? Bueno, uno es la eficacia, o sea, le pega bien, sí. Salta a tiempo, coloca bien la mano, tiene timing. Entonces vos también después, no para evaluarlo así de ponerle un 1, un 2, ¿viste? Pero por ahí le podés decir, bueno, mirá, con respecto al remate, fíjate que vos estás saltando alto, pero estás saltando fuera de tiempo, que es una cosa que me pasa a mí cuando juego al vóley. No sé si a ustedes les pasaba. A mí me pasaba que tenía la pelota y saltaba para rematar y cuando estaba cayendo le tenía que pegar. O sea, nunca lograba, o muy pocas veces lograba coordinar el salto, mi máximo. Entonces, por ahí el problema está puesto. O sea, vos decís, mirá, la verdad, lees bien la trayectoria de la pelota, pero está saltando a destiempo, ¿sí? Entonces vos son distintos indicadores que te permiten ver, o yo qué sé, o podés ver, no sé, por ejemplo, distintos indicadores para saber si juega bien al básquet.
cómo pasa la pelota, y vos podés decir, mirá, la verdad, dribleás bien, lanzás bien, pero no estás haciendo una lectura indicada del juego, porque cuando perdés la pelota no bajás a defender. Entonces, por ejemplo, baja a defender cuando pierde la pelota, o sea, el indicador es lo que desnuda la variable. Distintos elementos que te permiten a vos ver algo. Y eso sería un instrumento de registro. Eso es un instrumento de registro, ¿sí? Porque la evaluación es el juego, ¿sí? Igual el registro es la planilla, ¿sí? También forma parte del instrumento de evaluación, de alguna manera, esos indicadores que vos marcás. Pero el instrumento es el partido, es el juego, ¿sí? Teniendo en cuenta estos indicadores y estas variables, que las terminás explicitando en la planilla de registro, por decirlo de alguna forma. O sea, Claro. está unido. Sí. Lo que yo quería comentarles ¿Y cuáles vendrían a ser las variables? ¿cómo van a evaluar? ¿No? O sea, error común, ¿cómo van a evaluar? Voy a evaluar por medio de este instrumento de evaluación y hacer una planillita de registro. No, voy a evaluar por medio de un partido, voy a evaluar por medio de un cuestionario, puede ser tranquilamente. ¿Sí? Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el instrumento de evaluación que voy a utilizar yo para evaluarlos a ustedes? El proyecto. La evaluación de un proyecto. O sea, ¿cómo te vas a dar cuenta vos si tus alumnos saben? Bueno, les voy a dar un proyecto, así en palabras simples, ¿no? Les voy a dar un proyecto para que lo evalúen. Mi instrumento de evaluación va a ser la evaluación del proyecto. Ahora, yo voy a tener una pequeña planillita que va a decir, responde a la pregunta 1, responde a la pregunta 2, o en este caso, también podría ser un cuestionario, porque vieron que son preguntas, y ustedes respondiendo a estas preguntas terminan evaluando el proyecto. También se podría ver como un cuestionario. Pero ese cuestionario que yo me voy a hacer, mi instrumento de registro, donde voy a poner la 1 está bien, porque después yo les tengo que poner una nota, la 1 está bien, la 2 está bien, para guiarme, sería un instrumento de registro, como voy registrando la evaluación de ustedes. Y van de la mano, porque lo que evalúo en la situación de evaluación es lo mismo que está en la planilla de registro. Pero lo que yo les quiero decir, cuando ustedes les digan cómo piensan evaluar a sus alumnos, mediante un cuestionario, mediante una prueba, mediante una prueba de actuación, donde ellos tienen que hacer algo, ¿sí? Tener claro cómo lo voy a evaluar. Y obviamente cómo Una consulta, yo había pensado en un momento, por ejemplo, una manera de evaluar es que el alumno también se ponga en papel de juez, de árbitro de sus compañeros, ¿no? Entonces ahí ver si puede identificar que el compañero realizó una falta, Sí. cometió una infracción. Sí, podría Eso ser. también puede ser utilizado como un instrumento. Podría ser, y suponete, viste que estamos hablando afuera de esto, ¿no? O sea, estamos hablando de educación física. Vamos a suponer que vos tenés un grupo donde decís, bueno, yo quiero que los chicos se apropien de las reglas y de las habilidades específicas en situaciones de juego. Creo que es más o menos por dónde iba esto. Entonces vos podés decir, bueno, a ver, uno va a dirigir y otro va a jugar, y otros juegan. Entonces, el que dirige, vos ves que para acá, no, este la tiene clara, ¿viste? Y en el trimestre lo vas marcando. Claro. Este entendió las reglas, ¿sí? Por ahí muchas veces no lo registrás, lo vas viendo, ¿sí? O le decís, che, mirá, estás flojito con las reglas, porque no le pegas una mirada al reglamento la semana que viene, pero por ahí no necesitas. Mirá, yo una vez cursé una materia, me acuerdo que era buenísimo esto. En el profesorado cursé handball hace tengo 51, ¿no? Profesores que ustedes no conocieron. Y me acuerdo que una vez, yo me encantaba hacer deporte, pero me encantaba. Y yo lo entendía años más tarde. Entonces el tipo cursábamos los viernes a la mañana, y en esa época, eso estoy hablando de los 90, se salía los jueves a la noche. Todo el mundo los jueves a la noche salía. Estaban todos reventados, los viernes estaban reventados. Entonces, por ejemplo, llegábamos y el tipo a las 8 decía, bueno, ahí tienen pelotas de handball, empiezan a hacer la entrada en calor. Y yo con un amigo que nos volvía loco, agarramos y empezamos, pum, 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 a tirarnos como unos locos. Bueno, ahora pases en movimiento, tum, 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 tum. Y la mitad no hacía nada, estaban todos tirados, ¿viste? Y después decía, bueno, ahora lanzamiento rectificado, ¿viste? Y nos tirábamos así de costado en la colchoneta, todo. Y éramos siempre los mismos 5 o 10 que hacíamos todo. Y como es, y la mayoría decía, no, hoy SAF, ¿viste? Hoy SAF era sin actividad física, no sé si se sigue haciendo.
Cuando llega el momento de evaluación, había una evaluación teórica y una evaluación práctica. Entonces el tipo agarra y dice, bueno, y me señala a mí, ya están aprobados. Entonces decíamos, pero no los evaluó, profe. Sí, ya los evalué. O sea, estuvieron, él te ve en el cuatrimestre, que haces el rectificado, que corres, que saltás, que vas, que haces el lanzamiento del triple ritmo, todo. Entonces dice, ¿para qué le voy a evaluar si yo ya sé que lo hace? Tuvo también un poco con que, vos me tomaste SAF, te quiero ver ahora. Tuvo que ver por otro lado. Pero lo que yo quiero plantear es, por ahí muchas veces el profe, vos te va a pasar, tenés un grupo, no necesitas de una evaluación para saber quién va a aprobar y quién no va a aprobar. ¿Se entiende? A ver, Mariana, vos me trabajaste todas las clases, mandás bien los trabajos, los mandás en tiempo y forma, haces cosas coherentes, haces buenas intervenciones. ¿Yo necesitaría una situación de evaluación para saber qué vas a aprobar? Vos ya sabés qué alumno va a aprobar y qué alumno no va a aprobar. Entonces, esa evaluación, muchas veces tampoco tenés necesidad de hacerla al final en un parcial. A mí me pasa, yo con los chicos del Nacional trabajamos. Se acaba el cuatrimestre y yo no necesito hacer una evaluación para saber qué nota le corresponde. Que esa evaluación igual la fuiste haciendo. Y cuando viene un alumno y te dice, profe, ¿por qué 7 y no 10? Bueno, fíjate, y hasta esa rúbrica que vos hacés, la podrías ir completando en el cuatrimestre, en el trimestre, ¿no? O en el bimestre en este caso. Y ir completándola y decirle a los chicos, fíjate, acá está flojo, tratá de trabajar, el reglamento ya lo tenés, esta técnica la manejás, esta te está costando esto y esto, y estaría buenísimo se lo vayas mostrando y él lo vaya viendo. Es una forma también de fundamentar tu evaluación y que le sirva al alumno, que él sepa en qué está flojo y en qué no está flojo. No sé por qué me fui para acá, pero bueno. Profe. Sí. No, pero está bárbaro. Gracias, profe. No, por favor. Sí. Tengo una consulta con el concepto de variables. ¿A qué se refiere? Bueno, una variable es algo que varía. Una variable básicamente es algo que varía. Después hay distintos tipos de variables, ¿no? Dependientes, independientes, pero una variable es algo que por algo externo podría cambiar. Entonces, por ejemplo, se supone que dentro de una clase hay distintas variables que me hacen variar, que al variar esas variables también varían otras. Entonces, por ejemplo, yo te podría decir, ¿en qué trabajas vos, Leandro? Árbitro de fútbol. Árbitro de fútbol. Vamos a suponer que vos ves que un equipo va a jugar y hace una entrada en calor. ¿Hace la misma entrada en calor si hace 30 grados o si hace 1 grado bajo cero? No. ¿Hace la misma entrada en calor si están jugando de titulares o de suplentes? No cambia. De titulares o de locales o visitantes, te quiero decir. No, y tendría que ver, pero... Viste que muchas veces cuando van de visitantes la hacen afuera para ir bajando las presiones. ¿Es la misma entrada en calor para un partido internacional que para un partido local? Y no, pero el contexto es distinto. Bueno, ahí tenés un concepto de variable. La entrada en calor varía según distintos conceptos. Entonces, cuando yo en la clase estoy pensando en, por ejemplo, el propósito de la clase, ese propósito va a depender de un montón de cosas. De si los chicos entendieron o no la clase anterior, del proyecto que yo estoy realizando, de si ese día llueve o si ese día no llueve, de los contenidos seleccionados, de las materiales con que cuento. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos, intencionalidades, contenidos, evaluación, las podemos ver como variables, donde van a ir cambiando en función de las otras variables. O sea, las otras variables también te van determinando. ¿Sí? Por eso, si no fueran variables, sería la misma intencionalidad para todas las clases, el mismo contenido para todas las clases, los mismos materiales para todas las clases, pero eso cambia en función de las otras. O sea, son cosas que varían, pero a su vez hacen variar a las otras. O también como hicimos la clase pasada, de tener que adaptar un plan de clase a la virtualidad, eso también, ¿no? Obvio, seguro, sí. ¿Sí? La clase es una gran variable. A los días de lluvia. Claro. La clase es una gran variable, pero a su vez la clase está constituida por distintas variables.
Nosotros ahora, no sé si hablamos la variable viene más que nada desde la investigación, ¿no? Nosotros hoy en día decimos elementos de la clase, y cómo esos elementos se van relacionando entre sí, y cómo esos elementos se pueden ir modificando en función de las características de los otros elementos. Vos pensás, por ejemplo, solamente el diagnóstico del grupo, distintos grupos demandan distintas necesidades, distintas intencionalidades. Mirá si no va a variar la intencionalidad en función de las demandas del grupo. Entonces, el grupo puede cambiar, pero a su vez que cambia el grupo, va a cambiar la intencionalidad. Sobre algunas variables, nosotros podemos tener cierto control o las podemos trabajar. Por ejemplo, la variable intencionalidad. Ahora, el contexto institucional, mucho no lo puede hacer cambiar. O el contexto social dentro del... Imagínate, no sé, acá tenés una variable, la pandemia. ¿Sí? Cambia la estructura de la clase, la intencionalidad, la forma de dar la clase. Pero yo en una pandemia o no pandemia, mucho no puedo hacer. O de última, si viene el gobernador y dice, nosotros habíamos pensado las clases de Colegio Nacional para darlas, por ejemplo, en 2 burbujas que venían 15 una semana, 15 otros, y le armamos una cosa. Y justo cuando íbamos a entrar, dicen, no, ahora las clases son todas virtuales. O sea, eso cambió. Eso hace que varíe hasta la estructura de la clase, la intencionalidad, mis estrategias, todo, porque antes iba a dar presencial con burbujas y ahora no. Y sobre la variable presencialidad, que es más un factor hoy en día que una variable, ahí yo no tengo control sobre eso. Generalmente las variables son sobre lo que yo tengo control y lo voy haciendo variar en función de, bueno, mi intencionalidad educativa general. ¿Está más o menos, Leandro? ¿Sí? Lo importante es que vos tengas en cuenta esto. Todos estos elementos de la clase... Te preguntaba, profe, te preguntaba más que nada porque en la evaluación pide, viste, que identifica si hay variables, dice. No me quedaba claro si se relacionaba con los indicadores o el instrumento. Claro, o sea, bueno, con este tipo de evalúa, ¿está viendo alguna variable? ¿O qué variable está viendo? Porque vos también podrías decir, mirá, el tipo ve esto y esto, pero para mí no son en función de la intencionalidad, todo, las variables más significativas a tener en cuenta al momento de evaluar. Hay que ver cuál era la intencionalidad. Como me pusieron algunos de ustedes, evaluaré si se portan bien y si respetan a los compañeros. Bueno, pero esas no son las variables más significativas en función de lo que vos habías planteado. ¿Sí? Sí. Volvemos acá que, mirá, me había olvidado. Uy, creo que la última parte no grabé. Denme un segundito. Está grabando ahora, profe, sí. Ah, está grabando, está bien. Yo ya me hice un lío bárbaro. Bueno, volvemos acá, ¿no? ¿Están viendo lo que estoy viendo yo? Sí. Bueno, Faltaba ahí la parte de la identifica si hay variables en la evaluación, ¿sí? Analice si los indicadores se desprenden de las variables, ¿sí? Generalmente, acuérdense de esto, el indicador es lo que desnuda o descubre la variable, ¿sí? Por ahí, para la variable juego, podríamos tener en cuenta si domina la técnica y la táctica, y el indicador sea técnica y táctica. Ahora, si yo voy más finito, la técnica podría ser una gran variable y distintos elementos de la técnica, en vóley, yo qué sé, pase, golpe, manos altas, podrían ser indicadores. O si quiero meterme en el pase, podría ser una variable y los distintos indicadores es, lleva bien el codo hacia atrás, tiene buena puntería, o sea, podríamos ir afinando, piensen que están en un colegio y en función de la intencionalidad, es el indicador y la variable. Y no tienen que estar siempre presentes. Profe, eso si en el proyecto están indicadas las variables, si directamente, por ejemplo, en la parte B que dice mencione si identifica variables, por ejemplo, si en el proyecto el compañero no identifica variables, en efecto, la número C no se puede analizar. El C, claro, pero vos ahí podrías decir, estoy inventando, ¿eh? Bueno, no inventando, estoy pensando en voz alta. A ver, si ni siquiera analiza variables, está mal. Ahora, si identifica variables, pero no aclara los indicadores de esas variables, si bien no está tan completa,
la variable está. ¿Sí? Está bueno esto de los indicadores. Cuando no tiene que ser siempre todo, ¿eh? No tiene que ser siempre todo. Pero muchas veces, 2, 3 cositas que te permiten ver la variable. Porque si vos te pones a pensar, hay un montón de indicadores. O sea, hay infinitos indicadores para las variables. Por ahí con 2 o 3 lo podés resolver. ¿Sí? Responde y justifique vinculando con 2 de los textos propuestos en la bibliografía obligatoria. Y bueno, y por último, acá no los voy a ayudar mucho porque lo tienen que pensar, porque si no se los regalo. Enuncie los criterios que se tuvieron en cuenta en cada punto para que usted evalúe el proyecto de enseñanza bimestral asignado. Acá hay que pensar un poco y mirar bien lo que se preguntó y nada más. Esta me encantó. Esta para mí es la mejor pregunta. Bueno, dudas, preguntas. No, a mí, como decía Mariana, yo leí y no menciona variables, pero los indicadores están realizados en base a lo que se pretende evaluar. Por ahí las está anunciando y Yo no las está contesté, anunciando no con el corresponden nombre a de las variables, pero sí a la evaluación. No, pero por ahí enuncia las variables, pero no las planteó como variables. Por ahí te le dice, por ejemplo, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Bueno, voy a evaluar, con respecto a la técnica, él va a evaluar la técnica y la táctica, por ejemplo. Con respecto a la técnica, evaluaré si el alumno ejecuta correctamente, si hace esto, esto y esto. Ahí tenés la variable de indicador. Con respecto a la táctica, evaluaré si, yo qué sé, entiende la lógica interna, responde bla, bla, bla. Y ahí están las variables y los indicadores. Hay que saber mirar. Por ahí no te lo va a explicitar como variable, 2 puntos, esto, esto y esto. O sí, indicador, esto, esto y esto. Lo importante acá es ver si cuando el tipo evalúa, está tomando algo de referencia para evaluar. ¿Se entiende? Vamos de nuevo. ¿Evalúa cualquier cosa o tiene claro que evalúa? Y eso que evalúa, ¿hace un análisis, lo decompone para su evaluación o lo evalúa así nomás? Para dar un ejemplo. Y también si condice con lo que él enseñó, ¿no? Porque a veces también, digo, Pero eso tiene que ver con, muchas veces se evalúan cosas que por ahí no se enseñaron. Pero ojo Y Mariana, figura... ojo Mariana, porque eso es otra cosa. Si te están preguntando si se corresponde con lo que enseñó, sí o no. Pero acá te está pidiendo si enuncia variables y si enuncia indicadores para las variables. No, si esas variables que enunció se corresponden. O sea, vos siempre tenés que, porque un indicador te marca una cosa, pero no marca otra. Te doy un ejemplo. ¿Haces algún deporte? Ahora no. ¿Qué hacías? O algo Hace rato. Hacía handball. hacía Sí. handball. Bueno, vamos a suponer que yo te quiero evaluar la técnica en handball, por decir de alguna manera. Yo podría evaluar la variable técnica, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ejecuta correctamente los pases, recepciona correctamente, hace correctos lanzamientos, maneja el dribbling. Eso podría ser 4 indicadores de la variable técnica. O podría ir más finito si quiero, ¿no? Entonces yo digo, cuando yo estoy viendo, ¿ejecuta correctamente los pases? Vamos a decir, sí, pero... No, pero yo estoy viendo si ejecuta los pases, no estoy viendo otra cosa. El tema es pensar yo si las variables y los indicadores están agarrando todo el espectro. Porque por ahí yo puedo tener, no sé, yo quería que los chicos jueguen al handball, por dar un ejemplo acá, ¿no? Y yo estoy viendo la técnica, y vos decís, sí, pero la técnica va más allá que el juego va más allá que la técnica. Vio algunas cosas, pero no vio otras. También debería haber algo de táctica. O debería ver cómo aplica esas técnicas en situación de juego, que es otra cosa. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos, con la idea? Sí, ¿Sí? Bien. Sí. Fíjense primero,
Si esas variables responden a lo que se está pidiendo, pero por otro lado, si tienen indicadores, ahora, si el indicador descubre la variable y la variable está enunciada, está bien. O sea, es lo que me está pidiendo, es lo que yo estoy viendo. Ahora después yo, cuando hago una evolución, o sea, cuando respondo a esa evaluación, diría, si bien esto se está dando, no responde, pero eso es otra pregunta que se está haciendo. Uy, ya, pensé que se había cortado. Bien, ¿qué más? Profe, con respecto al último ítem, ahí nos tenemos que poner en tu lugar, ¿no? O sea, como vos, ¿qué nos querés evaluar con esto? Pará, Si no entendí mal. Compartir pantalla. Déjame ver que no me acuerdo. El último es enuncie los criterios. Sí. No. Que se tuvieron en cuenta en cada punto. O sea, No. ¿qué es lo que vos buscás en cada punto para... No sé si me explico. No. A ver. Vos evaluaste un proyecto. ¿Sí? Bueno, enuncia los criterios que tuviste en cuenta para evaluar ese proyecto. Que están que yo tuve en cuenta para evaluar y hacerle cierta crítica compañero. No, perdón. Te voy a tener una ayuda, pero si a mí me ve Andrea, esto grabado me mata. Está implícito. No, porque no entiendo si es que tengo que ver los criterios tuyos que vas a tener para conmigo o mis criterios que voy a tener para con el proyecto de mi compañero. Eso es lo que no entiendo. No, vos, yo te digo, vos hiciste una evaluación de un proyecto respondiendo a estas preguntas. Sí. Esa evaluación, no te puedo decir más que esto. Esa evaluación la hiciste teniendo en cuenta ciertos criterios. Bueno, ¿cuáles son esos criterios que utilizaste? Para saber si lo que te diste cuenta de lo que estabas haciendo. Es más, te lo dije hace media hora. Si volvés sobre las grabaciones, te lo dije hace media hora. La grabación. Pasa que yo dije esto, pensala, ¿sí? Pensá la respuesta. Es para pensar, ¿sí? Por ahí tendrías que ir a ver qué es un criterio, por ahí hay que leer un poquito, a ver qué es un criterio, ¿sí? Está implícito, eso te digo, ¿sí? Por ahí no está explicitado, pero está explícito en las otras preguntas. Implícito, perdón, en las otras preguntas. Bueno, chicos, los voy a dejar acá porque me quedan 9 minutos y me quiero hacer un café y tengo que seguir hasta las 8. Los vuelvo a invitar. El que quiere entrar a la clase será lo mismo, ¿no? El que quiera entrar a la próxima clase, no hay ningún problema. Están invitados a entrar. Igual el que no quiera entrar y las quiera ver grabadas, está invitado. El que quiera entrar mañana a la clase de Marcela, está invitado. El que quiera mirar en el campus clases de otro, este mismo trabajo práctico, de otro profesor, que capaz que te tira otras ideas, también está invitado. Hoy yo estuve viendo a la mañana el de Luisina, estaba muy lindo lo dio. ¿Sí? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, y les hago una despedida oficial de la cursada, que horrible fue esto, así, vernos así. Porque así en vivo no lo... Esperen que voy a dejar de compartir. ¿Sí? Ahí está. Les hago una despedida oficial de la cursada, que si bien nos seguimos escribiendo, les voy a mandar los trabajos finales, los voy a leer, nos seguimos viendo, ya así verlos. Bueno, nos cruzaremos en algún lado, en algún acto público, en la facultad, por la calle, en algún lado nos cruzaremos. ¿Sí? Les voy a ver el cuerpo, hasta ahora les conozco las cabezas nada más. ¿Listo? Bueno, chicos, mucha suerte con el trabajo final y si tienen dudas, me escriben al globito, no hay ningún problema. Gracias, profe. Listo. Adiós. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Profe, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Adiós.